Las historias siempre me encuentran. Esta llegó escrita con una contención difícil de sostener, como si quien la envió hubiera aprendido a convivir con algo que no logra explicar, pero que tampoco puede negar. El remitente pidió usar un nombre ficticio, no para ocultarse, sino para separar este relato de una vida que intentó seguir adelante después de una pérdida definitiva. La historia comienza muchos años después de la muerte de su madre. No inmediatamente, no en los meses del duelo más intenso. Ocurre cuando el dolor ya no ocupa el centro de los días, cuando la ausencia se ha integrado a la rutina de una forma silenciosa. La madre había fallecido tras una enfermedad larga, sin episodios extraños, sin asuntos pendientes evidentes. Todo había sido tan claro como puede serlo una despedida. El remitente vivía solo en la misma casa donde había crecido. No por apego exagerado, sino por continuidad. La casa no había cambiado demasiado con los años. Algunos muebles nuevos, paredes pintadas, pero la estructura seguía siendo la misma. Especialmente la puerta principal. Una puerta de madera maciza, pesada, con un sonido muy particular al ser tocada. Ese detalle es importante. La madre tenía una forma específica de golpear la puerta. Nunca usaba timbre. 3 golpes suaves, una pausa breve y 2 golpes más firmes. No era algo que hiciera para llamar la atención. Era su manera de anunciarse, un gesto repetido durante décadas, tan integrado a la vida familiar que nunca fue cuestionado. La noche en que todo ocurrió no tenía nada de especial. El remitente estaba en casa, leyendo, con la televisión apagada y las luces bajas. No esperaba visitas. No había hablado con nadie que pudiera aparecer sin aviso. El barrio estaba en silencio, como suele estar a esas horas. El primer sonido fue tan familiar que no generó alarma inmediata. 3 golpes suaves en la puerta. El remitente levantó la vista de manera automática, con ese reflejo que nace antes del pensamiento. El cuerpo reconoció el patrón antes de que la mente pudiera reaccionar. Luego vino la pausa. Y después, los 2 golpes firmes. El remitente escribe que se quedó inmóvil. No por miedo, sino por incredulidad. No hubo confusión. No pensó que fuera un vecino. No pensó que alguien estuviera bromeando. Lo que escuchó coincidía demasiado bien con algo que su memoria conocía de sobra. No se levantó de inmediato. Permaneció sentado, escuchando el silencio posterior. No hubo voz. No hubo pasos alejándose. Solo la quietud de la casa, intacta, como si nada hubiera ocurrido. Esa ausencia de continuidad fue lo que lo obligó a ponerse de pie. Caminó hasta la puerta con una lentitud que no recuerda haber decidido. Cada paso parecía confirmar algo que no quería formular en palabras. Al llegar, apoyó la mano en la madera. Estaba fría, cerrada. No había sombras del otro lado. No había movimiento. No abrió. El remitente escribe que, en ese instante, no sintió miedo. Sintió una presión profunda en el pecho, una mezcla de reconocimiento y rechazo. Sabía exactamente a quién pertenecía ese sonido, y al mismo tiempo sabía que no podía pertenecerle a nadie. Esperó varios minutos antes de apartarse de la puerta. No escuchó nada más esa noche. Volvió a su lugar, intentó retomar la lectura, pero las palabras no tenían forma. El cuerpo seguía reaccionando como si algo estuviera incompleto. Pensó en el cansancio, en la memoria auditiva, en lo fácil que es confundir un recuerdo con un estímulo real. Pero ninguna de esas explicaciones se sostenía del todo. El sonido había sido demasiado preciso, demasiado fiel. Esa noche durmió poco, no por sobresaltos, sino por una atención constante. Cada pequeño ruido parecía amplificado. Sin embargo, nada más ocurrió. La casa permaneció en silencio hasta el amanecer. Durante los días siguientes, el remitente evitó pensar en ello. No lo contó a nadie. No escribió nada. Decidió tratarlo como una anomalía aislada, algo que no merecía ser revisado. La vida siguió, con su ritmo habitual, y por un momento creyó que todo había quedado atrás, hasta que volvió a escuchar los golpes. Esta vez, no ocurrió de noche.
Ocurrió a plena tarde. Y el patrón fue exactamente el mismo. 3 golpes suaves. Una pausa breve. 2 golpes firmes. El remitente escribe que, al escuchar el sonido por segunda vez, ya no pudo sostener la duda. No porque creyera que su madre estuviera allí, sino porque comprendió algo inquietante. No estaba recordando el sonido. Lo estaba recibiendo. Y esa diferencia, mínima y brutal, marcó el inicio de algo que ya no podía ignorar. El remitente escribe que, después de la segunda vez, la casa dejó de sentirse neutral. No porque algo hubiera cambiado físicamente, sino porque la expectativa se instaló en cada silencio. Ya no escuchaba la puerta como un límite entre adentro y afuera, sino como un punto de contacto posible. Y esa idea lo acompañaba incluso durante el día. Intentó racionalizarlo. Pensó en vecinos, en sonidos que viajan distintos según la hora, en la forma en que la memoria puede completar patrones conocidos, pero cada explicación se deshacía al recordar la precisión del ritmo. No era solo el número de golpes, era la intención, la pausa exacta, la diferencia clara entre los golpes suaves y los firmes. Decidió prestar atención consciente, no esperar el sonido, sino observar lo que ocurría alrededor cuando aparecía. Anotó fechas, horarios, su estado de ánimo. Buscaba alguna correlación que lo devolviera a un terreno conocido, algo externo a él, algo que pudiera señalar sin sentirse expuesto. Los golpes no seguían un horario fijo. A veces ocurrían de noche, otras durante la tarde, nunca a la misma hora. Pero había algo que sí se repetía. Siempre aparecían en momentos de quietud. Cuando la casa estaba en silencio. Cuando no había música, ni televisión, ni conversaciones que interrumpieran ese fondo neutro. El remitente confiesa que comenzó a evitar el silencio. Dejaba la radio encendida. Caminaba con más ruido del habitual. Cualquier cosa para romper esa calma que parecía habilitar el sonido. Durante varios días funcionó. No hubo golpes. La casa volvió a parecer un espacio controlable, pero ese control tenía un costo. Dormía peor. Se sentía irritable. El ruido constante no lo tranquilizaba. Solo postergaba algo. Y cuando finalmente apagó todo una noche, el sonido regresó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando. Esta vez, ocurrió algo distinto. Después del patrón habitual, hubo un tercer momento. Un roce leve, casi imperceptible, como una mano apoyándose brevemente en la madera. No fue un golpe, fue un contacto. El remitente escribe que retrocedió instintivamente. No gritó, no habló. El cuerpo reaccionó antes que cualquier pensamiento. La idea de abrir la puerta apareció, clara, casi automática, y fue rechazada con la misma fuerza. No podía abrir, no debía. Se quedó de pie, a varios pasos de la puerta, escuchando. No hubo más sonidos. El silencio que siguió fue tan completo que resultó opresivo, como si la casa hubiera contenido la respiración junto con él. Esa noche soñó con su madre por primera vez en años. No fue un sueño emotivo ni reconfortante. No hubo abrazos ni palabras importantes. Solo la imagen de ella, de espaldas, frente a una puerta cerrada. Golpeaba con cuidado. Esperaba. Y al no recibir respuesta, se alejaba sin volverse. Al despertar, sintió una mezcla de alivio y culpa difícil de explicar. No porque creyera que algo sobrenatural estuviera ocurriendo, sino porque el gesto del sueño se parecía demasiado a algo real, a una escena que su memoria conocía bien. Durante los días siguientes, los golpes no volvieron. Esa ausencia no se sintió como un final, sino como una tregua. El remitente escribe que empezó a preguntarse si el sonido no estaba ligado a algo específico, no a la casa, no a la hora, sino a él. Comenzó a recordar situaciones del pasado que había evitado revisar, conversaciones interrumpidas, palabras no dichas, decisiones tomadas con prisa, no necesariamente conflictos abiertos, sino silencios prolongados que nunca encontraron cierre. La idea se volvió cada vez más incómoda. ¿Y si el sonido no era un intento de entrar,
sino determinar algo? ¿Y si esos golpes no buscaban abrir la puerta, sino reproducir un gesto que había quedado suspendido en el tiempo? Una tarde, mientras ordenaba un cajón, encontró un objeto que había pertenecido a su madre. Algo pequeño, cotidiano. Al tocarlo, sintió una presión familiar en el pecho. No tristeza aguda, algo más denso. Una conciencia repentina de todo lo que no había dicho cuando todavía podía. Esa noche, el silencio fue total. No hubo golpes, no hubo roces. Pero el remitente no durmió, porque por primera vez entendió que, si el sonido regresaba, no sería para asustarlo. Sería para exigir una respuesta que llevaba años postergando. El remitente escribe que pasó varios días esperando que los golpes regresaran. No con ansiedad, sino con una atención distinta. Ya no temía el sonido. Temía su ausencia definitiva, porque en el fondo había comprendido que aquello no era una intrusión, sino una repetición, un gesto que insistía porque nunca había sido respondido. Decidió hacer algo que no había hecho desde la muerte de su madre. Se sentó en la sala, frente a la puerta principal, con la casa en silencio total. No encendió luces innecesarias. No puso música. No buscó distraerse. Simplemente se quedó allí, presente, como si esperara una visita que no sabía si ocurriría. El tiempo pasó sin señales. Minutos, tal vez una hora. La quietud comenzó a volverse pesada, pero no opresiva. Era una quietud cargada de memoria. El remitente recuerda haber pensado que, tal vez, nada volvería a pasar. Que todo había sido una coincidencia prolongada por su propia necesidad de sentido. Entonces sonaron los golpes, 3 suaves. La pausa breve. 2 firmes. Esta vez no hubo sobresalto. No se levantó de inmediato. Permaneció sentado, con el corazón acelerado pero estable, como si el cuerpo hubiera aceptado finalmente lo que la mente tardó tanto en procesar. No había nadie del otro lado. Y aún así, algo estaba ocurriendo. Se levantó despacio y se acercó a la puerta. No la tocó. No miró por la mirilla. Simplemente se detuvo frente a ella y habló. No gritó. No preguntó quién estaba allí. Dijo el nombre de su madre en voz baja, con una claridad que lo sorprendió. No hubo respuesta sonora, pero el silencio que siguió fue distinto. El remitente escribe que, en ese instante, sintió algo que no había sentido en años. No tristeza, no alivio, algo más cercano a la finalización de un gesto. Como cuando una frase queda completa después de mucho tiempo suspendida. Apoyó la mano en la puerta y dijo lo que no había dicho cuando aún podía. No fueron grandes declaraciones, fueron palabras simples, agradecimientos, disculpas tardías, reconocimientos pequeños que nunca encontraron su momento adecuado. Mientras hablaba, no escuchó nada más. Ningún golpe, ningún roce. La casa permaneció en silencio, inmóvil, como si escuchara con atención. Cuando terminó, se quedó allí unos segundos, sin saber qué hacer a continuación. No abrió la puerta. Se apartó y volvió a sentarse. El remitente escribe que esa noche durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. No soñó, no se despertó sobresaltado. El silencio no pesaba, acompañaba. Los días siguientes transcurrieron sin ningún sonido extraño. La puerta volvió a ser solo una puerta. La casa recuperó su neutralidad. El remitente no sintió la necesidad de comprobar nada. No esperaba más golpes, y esa ausencia ya no dolía. Nunca volvió a escuchar el patrón, ni de noche ni de día. Al cerrar su relato, el remitente aclara que no cree que su madre haya estado allí. No habla de visitas imposibles ni de presencias que regresan. Habla de la memoria, del cuerpo y de la forma en que ciertos gestos se repiten cuando quedan inconclusos. A veces, escribe, no es el pasado el que vuelve. Somos nosotros los que seguimos esperando una última oportunidad para responder. Y cuando finalmente lo hacemos, aunque nadie esté del otro lado de la puerta, algo se cierra con cuidado. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te acompañó, deja tu like. Eso mantiene este espacio vivo.
y me permite seguir contando estas historias. Y si quieres escuchar los relatos que llegan mañana, suscríbete. Yo estaré aquí. Increíble, pero real.